Bernardo Atxaga nos cuenta en uno de los relatos que componen su libro O Babacoak el sistema para escribir un cuento en 5 minutos. Para ello solo se precisa un reloj de arena, aunque es probable que con uno digital funcione igual, y un diccionario. Se busca al azar 2 palabras en el diccionario, que en su caso resultan ser las palabras red y manos, y a partir de ese momento se lanza a escribir un relato. Es lo que Gianni Rodari llama un binomio fantástico, formado por 2 palabras que chocan entre sí. Bernardo Atxaga enfrenta las palabras red y manos para escribir la historia de un amor con final trágico. Para hacerlo no busca una frase que acerque a los 2 sustantivos en una sola acción, algo así como Luis recogió la red con las manos, porque eso terminaría con la oposición de las 2 palabras y con la posibilidad de escribir un relato original. La primera idea que acude a la mente cuando se observan 2 palabras suele ser demasiado simple, obvia y tópica, y rara vez sirve de materia para la elaboración literaria. Dice Rodari, en realidad, para provocar una chispa no basta un solo polo eléctrico, sino que tiene que haber 2. Una palabra sola actúa únicamente cuando encuentra otra que la provoca, que la obliga a salir de su camino habitual y a descubrir su capacidad de crear nuevos significados. Donde no hay lucha, no hay vida. Henry Wallen, en su libro Los orígenes del pensamiento en el niño, afirma que el pensamiento se forma por parejas. La idea de blando no surge ni antes ni después de la idea de duro, sino simultáneamente, por medio de un enfrentamiento que es generador. El elemento fundamental del pensamiento es una estructura binaria, no cada uno de los términos que la componen. La pareja, el par, son anteriores al elemento aislado. El pensamiento, pues, nace por parejas de conceptos. Bueno existe solo por su oposición a malo, y sabemos que hay cosas duras porque hay otras cosas que son blandas. Gianni Rodari dice que no existen conceptos por sí solos, sino que generalmente son binomios de conceptos. Una historia puede nacer solo a partir de un binomio fantástico. Así pues, un binomio fantástico capaz de hacer nacer una historia, está formado por 2 palabras que son muy diferentes. 2 palabras que normalmente no encontramos juntas, porque pertenecen a categorías, campos o universos distintos. Tendrá que ser la imaginación la que establezca entre ellas un parentesco, la que invente un mundo fantástico, un relato en el que esas 2 palabras extrañas puedan convivir. Una vez que tengas las 2 palabras de tu binomio fantástico, tienes que establecer diversas relaciones entre ellas. Lo mejor es comenzar a unirlas con preposiciones para ver qué pasa. Por ejemplo, a partir del binomio armario y nieve tendríamos un armario de nieve, pues, construido con nieve, un concurso a lo mejor. La nieve en el armario. Bueno, parece que nieva dentro, es raro. Un armario para la nieve, para guardarla o para esconderse de ella. La nieve bajo el armario. Bueno, donde guarda su escoba y su bufanda el hombre de nieve. Nieve de armarios. Copos de nieve en forma de armario cayendo. Un armario entre la nieve. La pista de un crimen. Luego empiezas a imaginar situaciones y a escribir. Buena parte de los microcuentos escritos por Rodari, cuentos por teléfono, el libro de los errores, surgen de la aplicación directa de esta técnica creativa, poderosa donde las haya. Ahora te toca a ti. Escribe un relato a partir de un binomio fantástico, mejor si no es infantil. En primer lugar, busca 2 palabras. Mejor si son 2 sustantivos concretos escogidos al azar que sean de 2 universos distintos. Libro y diente, desierto y tijeras, lluvia y teléfono, lagartija y telescopio, etc. Segundo, estudia varias posibilidades de relación que hay entre esas 2 palabras enlazándolas a través de preposiciones. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta.
Y en tercer lugar, lánzate a escribir la historia más extraña de todas esas posibilidades. ¡Ánimo, que tú puedes! Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!